Vamos a dar inicio entonces. Le damos la bienvenida a la presentación de la experiencia docente, retroalimentación entre pares en entornos virtuales, una estrategia para fortalecer los procesos de escritura académica, a cargo de la docente Francesca Gress, profesora de la carrera de Pedagogía en Educación de Párvulos. Esta experiencia que nos va a presentar hoy se desarrolló durante el segundo semestre del año pasado y se enmarca en los proyectos de innovación y fortalecimiento de la docencia del Centro de Innovación Docente. Antes de darle la palabra, darle algunas instrucciones a los asistentes y participantes. Sus cámaras están deshabilitadas para solamente ver la exposición de la profesora. Todo comentario, pregunta que quieran hacerle a Francesca, por favor, los pueden hacer mediante el chat, donde está Priscila Leal moderándolo, así que al finalizar su presentación, la presentación de la docente, vamos a hacer una ronda de preguntas que va a durar que va a durar 5 minutos aproximadamente. No me he presentado, discúlpenme, mi nombre es Alejandra Ruiz y soy coordinadora de los proyectos de innovación y fortalecimiento de la docencia. Pues bien, entonces ahora dejo con ustedes a Francesca. Francesca, ya puedes presentar. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas que están acá. Gracias por... en este momento estoy compartiendo la pantalla. Todavía no carga. Ahora está cargando, ahora se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, como decía Alejandra en la presentación se llama Retroalimentación entre pares en entornos virtuales, una estrategia para fortalecer los procesos de escritura académica que se desarrolló el segundo semestre del año pasado, ¿cierto?, en la carrera de Pedagogía en Educación de Párvulos, en una asignatura que se llama Taller de Fortalecimiento 2, que es una asignatura que pretende reforzar ciertos aprendizajes que los estudiantes han desarrollado a lo largo de todo su trayecto formativo, previo a su egreso, ¿cierto?, en miras de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica que todo estudiante de carreras de pedagogía tiene que rendir, que es una prueba externa. Y en este contexto lo que se pretendía era fortalecer la escritura académica, ¿cierto?, en conjunto con los otros aprendizajes de la asignatura. La cantidad de estudiantes a los que se les aplicó esta innovación fueron 31, que corresponde a la totalidad de las personas inscritas en dicha asignatura. Y surgió la necesidad, a partir de la pandemia, a partir de nuestro encierro y nuestra virtualización, ¿cierto?, de las prácticas docentes. Y durante el primer semestre yo me topé haciendo mis asignaturas, otras, con algunas dificultades recurrentes que tenían que ver con estos dos elementos principales. Por un lado, el poco uso de herramientas efectivas que tenían los estudiantes para poder desarrollar un trabajo colaborativo de manera sincrónica y sincrónica. Y por el otro lado, la disminución en el compromiso académico de los procesos de escritura personal y grupal de los estudiantes. Esto se detectó principalmente porque al traspasarnos a una modalidad, ¿cierto?, a distancia, el profesor pierde tanto contacto habitual con los estudiantes, en donde uno está acostumbrado a pasearse, retroalimentar, conversar, trabajar en grupo, y la virtualidad generó que algunos estudiantes apagaran las cámaras, dejaran de conectarse con tanta frecuencia, o bien se comunicaran en muchos casos a través del chat y menos micrófono. Y por lo tanto, se perdieron estos elementos más bien humanos de trabajo colaborativo que estábamos acostumbrados en general en las carreras de pedagogía, porque es el modelo que nosotros sustentamos, ¿cierto? Entonces, considerando estos dos elementos, se propuso esta innovación docente que tenía como objetivo general poder influir en el compromiso académico propio de cada uno de mis estudiantes y el compromiso académico con el resto, con los pares. ¿Cómo? Por medio de la aplicación de estrategias de retroalimentación efectiva y listados de verificación que estuviesen, ¿cierto?, alineados a los objetivos del curso. Entonces, más bien fue una innovación metodológica con la entrega de insumos e instrucciones
explícitas para la enseñanza que les permitía a ellos tomar mejores decisiones y por lo tanto influir en su propio compromiso académico, pero también el compromiso con el resto de los compañeros. Para esto se diseñaron dos objetivos específicos. Por un lado, la idea era incorporar espacios y modelos de colaboración y retroalimentación efectiva entre pares, tanto en modalidades sincrónicas como asincrónicas en esta asignatura que es de educación de párvulos, ¿cierto? Y además de incorporar estos espacios y modelos, que es la estrategia propiamente tal, poder desarrollar como segundo objetivo específico la escritura académica de los estudiantes en espacios de trabajo colaborativos, sean sincrónicos y asincrónicos. Entonces, en este sentido, era entregar herramientas puntuales, modelos, ejercitarlo, explicitar, ¿cierto?, la enseñanza de esto y, por lo tanto, también ir fortaleciendo la escritura académica, que era un elemento que había que seguir trabajando, pero no tanto a nivel personal, sino que también desde un punto de vista colaborativo. Para eso se dividió esta innovación en tres grandes momentos. En primer lugar, un proceso de diagnóstico inicial, luego la implementación de la innovación misma y finalmente un momento de evaluación de los cambios realizados. Entonces, para el diagnóstico se utilizaron dos instrumentos distintos. En un primer lugar se realizó un autorreporte a través de un Google Form, ¿cierto? Un cuestionario de Google, en donde las estudiantes debían responder preguntas de carácter abiertas y cerradas, en las que ellas podían informar sobre cómo ellas percibían los ejercicios de escritura académica y sus habilidades de escritura académica, pero también cómo ellas percibían sus habilidades y estrategias para el trabajo colaborativo en modalidad sincrónica y asincrónica. Por lo tanto, este primer instrumento más bien tenía como objetivo un autorreporte respecto a cómo ellas perciben. Y luego, un segundo momento, un segundo instrumento de este diagnóstico correspondió a la revisión de un taller de escritura académica para poder levantar efectivamente cuáles eran los errores y los elementos más comunes que aparecían en esta generación respecto a las habilidades de trabajo colaborativo y de escritura académica. Con esa información, entonces, se diseñó la implementación que correspondió a entregar ciertas estrategias de trabajo sincrónico y asincrónico basadas en modelos, ¿sí? Trabajamos entonces, ahí lo coloqué un poco más grande en esta diapositiva, trabajamos con una primera etapa en la que correspondió a la socialización de los modelos que íbamos a trabajar durante todo el semestre. Esto se hizo en la tercera semana del semestre y por lo tanto se fue trabajando a lo largo de todo el periodo académico. Entonces, primero lo que se hizo fue elaborar y socializar tres modelos de trabajo con los que íbamos a funcionar. Un modelo de estructura argumentativa, a partir de la cual se levantó un listado de verificación, que en el fondo es una especie de checklist, ¿cierto? Una lista de cotejo que les servía a las estudiantes poder ir aplicando clase a clase para ir verificando si es que cumplían o no con los elementos de la estructura argumentativa que se trabajó. Y además se les presentó un modelo de retroalimentación efectiva basada, ¿cierto?, en las técnicas del halago preciso y la técnica del sándwich, para que ellas pudiesen ir clase a clase también haciendo este ejercicio de retroalimentación efectiva entre pares. Luego de que se presentaron los modelos, luego de que se socializó, se explicó en clase, ¿cierto?, se empezó a trabajar con ellos. Y para eso, entonces, la segunda etapa de la intervención fue la conformación de los equipos estables de trabajo. Durante todo el semestre, las estudiantes tuvieron que trabajar con equipos de trabajo conformadas por 6 personas, según afinidad. Ellas pudieron elegir con quiénes trabajar. Y dentro de estos equipos de trabajo, ellos tenían un espacio en Canvas y un espacio en un Google Drive, donde tenían su propia carpeta.
Y en esta carpeta y en este espacio en Canvas, entonces, las estudiantes debían hacer todas las interacciones. Cada equipo conformado de 6 personas se dividía a su vez en subequipos de 2 personas, quienes eran las encargadas de trabajar en los talleres. Luego de la conformación de estos equipos de trabajo y los subequipos respectivos, entonces se empezó a desarrollar cada 2 semanas la puesta en práctica de talleres de escritura académica, y la idea era que cada 2 semanas, entonces, con mi pareja yo pudiese elaborar mi trabajo, mi taller, y subirlo, colgarlo en el Drive, para que de aquí a la próxima clase otro de los subequipos, que eran de este grupo de 6, ¿cierto?, pudiese aplicar el listado de verificación y aplicar la estructura de retroalimentación efectiva al trabajo que yo había colgado con mi pareja. ¿Cuál era el objetivo de eso? Poder incrementar, entonces, el compromiso no solamente con mis productos y mis entregas, sino que el trabajo que yo hago va a influir en el otro, ¿cierto? Entonces el trabajo del otro depende también de mí. Y esto permitió entonces ir fortaleciendo la estructura argumentativa y la aplicación del halago preciso, la aplicación de la retroalimentación efectiva, para que finalmente entonces todas se comprometieran con el trabajo que, si bien era de pares, estaba en esta carpeta compartida de 6, y por lo tanto terminaba siendo un trabajo en equipo y no de grupo. O sea, no era para dividirnos el espacio. Y la idea era entonces que cada 2 semanas yo, como estudiante que había subido un trabajo, pudiese recibir la retroalimentación de otra de las parejas que estuviesen en el mismo Drive, y con eso yo podía incorporar las retroalimentaciones, mejorar mi trabajo y entregarlo como producto final. ¿Sí? Y finalmente, entonces, al final del periodo, ¿cierto?, hicimos la evaluación final para ir identificando los elementos logrados, los elementos por mejorar, y ahí se volvió a aplicar este informe, este cuestionario de autorreporte, y se volvió a aplicar un ejercicio de escritura académica para ver cuáles habían sido los cambios y las percepciones. En este sentido, los resultados obtenidos los traté de graficar, ¿cierto?, en esta diapositiva. En primer lugar, un incremento de un 100% de las entregas de los trabajos, porque se instauró entonces dentro del curso la idea de que no solamente los trabajos míos iban a repercutir en mi desempeño, sino que también en poder ayudar, colaborar, ¿cierto?, retroalimentar a otros. Respecto a la escritura académica, hubo un aumento cuantitativo en la nota, que puede no ser significativa, pero sí que repercute en la estructura. Y desde el punto de vista cualitativo, una mejora considerable en la utilización de esta estructura académica para la escritura de sus productos. Y finalmente se fue incorporando este modelo de escritura en el compilado de materiales, por ejemplo, en la carrera, que incluso se presenta para los procesos de acreditación, pero también este modelo de escritura lo he ido incorporando en las otras asignaturas que yo hago para esta carrera y las otras carreras de pedagogía, ¿cierto?, de la Facultad de Educación. Entonces, es muy interesante que estos resultados que estoy colocando acá son más bien puntuales, ¿cierto?, son de este periodo, pero si uno empieza a pensar respecto a las distintas dificultades que uno enfrentó, en primer lugar, era la poca variedad en el uso de herramientas para retroalimentar de manera autónoma a los estudiantes, que todas las retroalimentaciones que hacían ellas de manera autónoma fuera de la hora por Zoom, ¿cierto?, eran siempre escritas, y por lo tanto ahí se les pidió, se les incentivó a lo mejor de repente hacerlo con audio, de repente hacerlo con video, de repente hacerlo en reuniones, que eso costó un poco más. Entonces una dificultad detectada, pero igual se pudo aplicar el modelo de retroalimentación. Y el excesivo tiempo dedicado a parte de la docente, porque como el ejercicio de escritura y de retroalimentación se hacía cada 2 semanas, entonces había que meterse a cada uno de los drives
que no necesariamente es el mejor sistema, ¿cierto? Por el tema de tener que abrir Drive, descargar, buscar, y revisar las retroalimentaciones para ver que efectivamente lo estuviesen haciendo de acuerdo al estado de verificación y que la estructura argumentativa se estuviese cumpliendo. Entonces, fue mucho más trabajo de lo que pensé originalmente. Y respecto a las recomendaciones, yo creo que es muy interesante compartir el material visual del listado de verificación, de la estructura argumentativa, del modelo de retroalimentación, de manera más bien visual al inicio del proceso, porque los primeros modelos que yo entregué fueron en Word, ¿cierto? O en un PDF, y por lo tanto no necesariamente tan llamativos, y si bien los estudiantes lo utilizaron, no hacían tantas referencias orales a ese material y a medida que fueron pasando las semanas decidí transformarlo más bien como en unas infografías y la infografía era mucho más atractiva visualmente, por lo tanto también las estudiantes hacían muchas más referencias en su utilización y lo agradecieron también en la evaluación final. Entonces yo creo que partiría inmediatamente mostrando los elementos visuales. Tener ojalá un ayudante de la asignatura porque la cantidad de tiempo destinada a la revisión de las retroalimentaciones, del modelo y del listado de verificación son muchas. Y sería muy interesante también poder partir con estos ejercicios de escritura académica más bien transversales en otras asignaturas, a lo mejor en años anteriores, y ir incorporando a poco a más profesores para que vayan implementando este tipo de estrategia para que efectivamente sea algo más transversal y no puntual y por lo tanto se pueden ir identificando muchas mejoras e ideas. Respecto a las conclusiones que se pudieron obtener a través de los cuestionarios también y la evaluación final que se hizo del proceso, es que las estudiantes valoran y dijeron que efectivamente las instancias de trabajo colaborativo, la cooperación y la retroalimentación efectiva que ellas mismas se fueron aplicando cada 2 semanas, ¿cierto?, permitieron aumentar su compromiso social y académico, porque se dieron cuenta que la retroalimentación oportuna que ellas le podían dar a otros influía positivamente no solamente en el trabajo de la otra pareja, para que ellas pudiesen incorporar esas observaciones, sino que también en su propio proceso. Ellas se dieron cuenta que al momento de explicitar, de retroalimentar, de identificar los errores del resto, también les permitía a ellas ir ajustando sus productos y sus procesos de aprendizaje. Y en segundo lugar, otra conclusión importante a la que se llegó y que ellas mismas mencionaron es que el listado de verificación que se entregó a los estudiantes para poder revisar su trabajo y los del resto permitió reforzar la autonomía en la escritura argumentativa y aprovechar los tiempos de trabajo autónomo. Muchas veces ellos decían que no sabían cómo partir un texto, se demoraban en pensar la estructura, les costaba ponerse a trabajar, perdían tiempo, sobre todo en la casa de repente se distraían con otros elementos y que al tener este listado de verificación les permitía ordenarse mucho más y por lo tanto aprovechar los tiempos, dividirlos y no tenían tantos espacios extra de la clase que debería como recuperar por todo el tiempo perdido, los tiempos muertos para poder iniciar la escritura académica. La bibliografía, estas son las referencias, si a alguien le gustaría saber, entonces también pudiese ponerse en contacto o a través de las preguntas. Y bueno, agradecerles haber participado, haber observado esta presentación y si quieren algún detalle, algún ejemplo o explicaciones del modelo en detalle, ahí está mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. O sea, Francesca, por tu presentación. Disculpa por la confusión. Ahora queremos pasar a la ronda de preguntas que han hecho nuestros asistentes y que hay bastantes, así que las voy a priorizar un poco. Disculpen si no, por el tiempo no podemos cubrir todas, pero lo vamos a intentar con Francesca responderlas todas. La primera pregunta la hace la docente Claudia Andrade y dice: la retroalimentación por duplas a los pares, ¿era de manera privada o pública? ¿Piensas si usaste algún foro para ello u otra herramienta tecnológica?
La retroalimentación la hacían ellas, en general, le hicieron casi siempre de manera escrita. Entonces, cuando lo hacían de manera escrita, quedaba colgado en su carpeta Drive, a la cual solo podían acceder las 6 personas del equipo. ¿Sí? Entonces, es pública para su grupo de confianza, porque los grupos fueron elaborados con personas que ellas querían, ¿sí? No fueron al azar. Y las que eran retroalimentaciones orales, se les pedía que lo grabaran y que también lo subieran al Drive. Entonces, en ese sentido, independiente del modelo, siempre quedaba en ese grupo, pero no era expuesto para todo el curso, al cual yo sí tenía acceso como docente. Perfecto, como grupos protegidos. La Exacto. docente Bárbara Mansor dice, ¿cuáles son las mayores aprensiones que tienen los alumnos a la hora de coevaluar a sus pares? Bueno, las primeras semanas costó un poco que se soltaran porque efectivamente siempre piensan que eso les va a repercutir en la nota del otro, ¿cierto? Pero el foco del halago preciso y el foco de la estructura del sándwich tiene que ver con retroalimentar constructivamente. Y por lo tanto ellos se dieron cuenta que solo por el hecho de retroalimentar, eso influía dentro del proceso de trabajo y tenían puntaje solo por el hecho de haber participado, ¿cierto? Y por haber aplicado toda la estructura propiamente tal. Por lo tanto, eso con el tiempo se fue soltando y yo creo que una buena decisión fue partir con estos como grupos protegidos y que no fuera expuesto al resto porque había más confianza, ¿sí? Perfecto. David Sotillo pregunta, ¿podrías explicar un poco más de qué se trata el uso de halago preciso y cómo lo puede usar como docente? Ya, esas son estrategias que vienen del extranjero, de Estados Unidos, ¿cierto? Con Doug Leboeuf, y han sido tomadas por ejemplo, Impulso Docente, y en las carreras de pedagogía hoy en día se trabajan muchas distintas estrategias de halago. Se utilizó el halago preciso que tiene que ver con retroalimentar acciones y no cualidades de la persona, retroalimentar siempre partiendo de elementos positivos, luego incorporando elementos por mejorar y terminando con sugerencias. Y las sugerencias explícitas podían ser utilizadas a partir de cómo ellas habían elaborado sus estructuras argumentativas, citándose a ellas mismas en el fondo, o bien también sacando ejemplos textuales, citas textuales del trabajo de sus pares para halagar ciertos elementos logrados y elementos por mejorar. Entonces, ahí era súper importante la estructura, que partieran con lo positivo, identificaran elementos por mejorar, después incorporaran técnicas, sugerencias precisas, y en esas técnicas y sugerencias tenían que respaldarlas con evidencias, y a lo mejor incluso de repente colocaban algún link de donde poder sacar la información, o alguna otra postura, alguna otra mirada para poder complementar. Entonces tenía que terminar con algo técnico, con algo concreto. Perfecto. Bueno. David Orjuela pregunta, ¿cómo se concibe el proceso evaluativo dentro de esta metodología? Fue a lo largo de todo el proceso y por eso también incluyó mucho tiempo de parte de las docentes, porque los talleres, si bien se entregaban en la semana 1, tenían una semana para poder retroalimentar al par, incorporar los elementos, y ahí se entregaba la versión final del taller, que era evaluada por la profesora. Y en esas pautas, ¿cierto? Y en las rúbricas que se utilizaron para corregir los documentos finales, habían criterios que tenían que ver con el trabajo colaborativo, con la retroalimentación oportuna y con la incorporación hecho por mis pares, ¿sí? Entonces, por eso había que revisarlo toda la semana, al menos para ir verificando que lo hayan hecho de manera oportuna y que hayan utilizado los modelos. Perfecto. Erika Jiménez te pregunta, entiendo que el tema pandemia te motivó a realizar esta práctica. Ahora bien, una vez que todo vuelva a la normalidad, ¿seguirás implementando esta buena práctica? Sí, a mí me gustó mucho por dos grandes cosas. Uno, porque los modelos, independientes sean online o sean presenciales, sirven igual. O sea, en el fondo, Canvas lo hemos utilizado incluso antes de la pandemia y lo vamos a seguir utilizando probablemente. Y se pueden aplicar
independiente de la modalidad, sea HyFlex, sea online, sea presencial, ¿cierto? Y en segundo lugar, el tema de que mi trabajo también repercute en el otro. La idea de que el trabajo en grupo, que no es dividámonos la introducción, las conclusiones, el capítulo 1, sino que todos construyamos y, por lo tanto, efectivamente hacer un trabajo en equipo colaborativo, yo creo que es algo que se puede hacer perfectamente en presencialidad y lo quiero incorporar no solo en esta asignatura, sino que en las otras asignaturas que hago en general, así que yo creo que sí. Gracias a la pandemia es una práctica que quiero seguir realizando. Claro. Francesca, Gres, te agradecemos por la claridad de tu presentación, por lo importante que realizaste con tu estudiante y porque sirve o nos ayuda a los asistentes a ver nuevas formas de retroalimentar, de evaluar, de trabajar con los estudiantes y entre ellos. Te agradecemos tu tiempo, la dedicación que has puesto, bueno, durante la innovación y el presentarte acá en el seminario IDEA